pregunta, Lupe. pues de cierta manera. No, muchacho. ¿Quieres que te diga Guadalupe? Lupita. Bueno, Yo diciendo es nada. que yo siempre le he No dicho me Lupe chiqueas. porque le tengo mucho respeto, por eso le digo Lupe. Chiquéame, maldita sea. Entonces, a ver, señorita Lupita. Ah, Ok, señorita Lupita, esta Sigue siendo formal, ¿no? cuestión es muy de base yo creo que para cualquiera que se haya planteado el escribir una historia o desarrollar un mundo o simplemente contar una anécdota. Stephen King en algún punto marcó el hecho de que una historia planeada se sentía artificial. O sea, si tú decías desde un inicio, yo voy a crear a este personaje y va a hacer esto, y va a hacer esto otro, y va a hacer esto otro, y al final va a salvar a la princesa. Eso iba a ser simplemente contar una historia. En cambio, si tú situabas al personaje en un mundo, con un contexto, con ciertas situaciones que estaban sucediendo, y le dabas rienda suelta, iba a empezar a narrar una historia. Por lo tanto, la narración es mucho más orgánica que el contar una historia. Por eso, yo valoro mucho el hecho de que la narrativa japonesa, en muchos aspectos, plantee un contexto vivo, un contexto orgánico, que muchas veces engloba a la trama central, porque le da chance a sus personajes de respirar, y no solamente de ser guiados a través de un guión establecido, como de repente puede ser, bueno, pongamos una sitcom de Estados Unidos, ¿verdad? Donde ya sabemos casi qué va a pasar. Sí. E inclusive nos dan pistas de cómo debemos de sentirnos cuando algo sucede. A diferencia de ese tipo de narrativa, vamos a decirle contextual, donde el mundo es el que da pie a que se desarrolle una historia. De hecho, ahorita que estás tocando ese tema, como que sí, eso me recuerda mucho a, por ejemplo, las primeras sensaciones que tuve al ver anime, era siempre que me interesaba mucho el saber más sobre el lugar donde vivían los personajes. No, porque obviamente el anime también tiene sus géneros y no todos lo logran igual, obviamente, porque por ejemplo hay unos, por ejemplo, Dragon Ball jamás me interesó saber qué más había en más que los putazos, y pues no, o sea, eso no es un contexto que, es más bien los personajes, más bien la acción, que es la que lleva la historia, pero hay otros en donde sí decía, madres, güey, quiero que me cuenten algo más, a ver si ya en el siguiente me dicen, y no. Hay muchos animes en donde te lo dejan así vacío, quién sabe si lo pensaron en escribir o no, porque, por ejemplo, ahorita recuerdo uno que nos gustaba muchísimo a Mauricio y a mí, un saludo para el Mau, te mandamos un abrazote donde quiera que estés. No se murió, no todo mal. Okay. Tampoco, o sea, está en su casa. Okay, pero, le mandamos un abrazo. Te quiero, Mau. Yo también te quiero, güey. Bueno, esta serie ¿cómo se llama? Bungo Stray Dogs. Es bien otaku, güey. Es una historia sobre un mundo en donde existen personas que son muy raros, que nacen con habilidades en específico. Y esas personas, sus habilidades tienen nombres de libros, de literatura, así, de todo el mundo. Hay uno que tiene un poder que se llama Moby Dick y es así de controlar una nave mamaloncísima, cosas así. O sea, se la sacan pareciera que se la sacan del culo, pero conforme va avanzando la trama, te das cuenta que es el contexto de cómo viven, porque incluso habían partes de la ciudad que no te habían mostrado, pero que están así súper cabronas, que tienen que ver con todo el contexto social que tienen, que poco a poco pareciera que de presentar a los personajes pasa a que el contexto mueva a los personajes, o sea, que el contexto puso ahí a esos personajes, y yo quería saber qué más había, o sea, qué más me podrían dar, porque era muy interesante la premisa que contaban, o sea, era de historia de detectives con thriller, con contextos de ¿cómo se llaman? Como de guetos, de guetos voluntarios, estos que se construyen en las ciudades, como por ejemplo pues colonias de cholos, esos son guetos voluntarios.
Y pues así, ese es el primer ejemplo pues del que recuerdo de una historia que pasa de personajes a contexto y que después te explican que todo siempre fue el contexto creando a los personajes. Y eso se repite mucho sí es cierto, se repite mucho en la forma de narrar de los japoneses, pero muchísimo. Sí, mira, ahorita también me venía a la cabeza y a lo mejor, bueno, te digo, soy como principiante, pero el caso de Full Metal Alchemist, donde está la trama que se desarrolla, pero siempre hay mención a un mundo más allá de lo que se puede ver en los capítulos del anime, pues. Se nombran otras naciones, se nombran otras guerras, sucesos que se dieron, y esos sucesos, si bien no son expuestos directamente en pantalla, forman parte de la visión de mundo de esta pues narración que está dando pie a la creación de un mundo. Inclusive yo creo que el nivel de profundidad de repente de esta narración contextual se puede ver por idiota que suene, en el número de entradas que tiene una wiki de un anime. Porque entre más profundo va a haber más entradas que te den pie a poder conocer este contexto alterno que da sustento a la narración que se está dando, a la trama, pues. Oye, pero todo esto viene siendo como intencionado por parte del creador, ¿no? Es como atrapar la mente del espectador, de quien lo tiene, pues, así viendo eso, y después jugar con él y aprovechar ese interés así como pausado para después seguirles dando como contenido, ¿o qué onda? Yo creo que puede ser ambos casos, señorita Lupita. Remarcando. En primer lugar, hay quien lo puede hacer de forma premeditada. Y ahorita quiero nombrar el caso de otro Miyazaki. En este caso es Hidetaka, si bien recuerdo el nombre. Es aunque él hace videojuegos, es el ¿De Ni no Kuni? Diseñador, no, el de todos los Soulsborne, Bloodborne, sí, Dark Souls, y es una versión Ghost así como... of Tsushima. No, ese no es de... ese no es de ellos. Pero bueno, el punto, ahorita voy para allá. Y es que lo decía porque hay quien lo hace de forma premeditada. Plantea un mundo, no da las pistas, pero también siento que últimamente se ha dado esta moda de ser muy vago en los detalles. Sí. Y cuando se hace mal, queda un vacío donde no hay suficiente como información para poder concretar una experiencia satisfactoria por parte del espectador. Y a lo mejor, otra vez hago el margen, no es anime, pero es japonés. Está esta película de Godzilla, la de... Ay, ¿cómo está? ¿De las primeras? No, de la... Fue, de estas últimas. Dios de los monstruos. No, de los monstruos, del ¿no? director de Evangelion. Ya, una que salió en Netflix. No, tampoco. Que la Godzilla que va pasando como por fases. Que hizo el de Evangelion. El director de Evangelion. Hideaki, ¿no? Sí, ¿cómo se llama esta película? Cabrón. Shin Godzilla. Okay. Shin Godzilla. Ah, ya sé cuál dices. Ajá, entonces Shin Godzilla recurre a un desarrollo de la trama ambigua, porque ni los espectadores ni los personajes saben cómo se están dando o por qué se están dando las transformaciones de Godzilla. Simplemente pueden especular. Simplemente pueden especular que se debe a factores ambientales o a factores biológicos de autodefensa, nuclear. Entonces, si bien el espectáculo es interesante mientras dura esa sensación de ambigüedad y de desconocimiento, una vez que finaliza la película, y bueno, spoiler alert, se ve la última transformación de Godzilla que se está como... No manches, yo no lo había visto, güey. ¿Por qué me Bueno, pues ahora imagínate la que te la estoy contando. Okay. Se ve en la cola que empieza como a liberar unos mini Godzillas, pero fusionados como con seres humanos.
Entonces, y ahí se corta la escena. Sí, es muy es como hideakiano un ese cliffhanger así de, ¿qué está Ajá. pasando? O sea, la trama no dio un cierre, simplemente fue ambiguo. Y es otro de los detalles que estamos viendo hoy en día con cómo estas historias están siendo contadas. Entonces, existe la narrativa tradicional, la podemos nombrar de ese nombre, la narrativa contextual y también la narrativa ambigua. Y pues podemos ver diferentes pues manifestaciones ahí de cómo funciona cada una de ellas. Y bueno, Ajá, es que sí es yo creo es necesario remarcar también que obviamente creo que lo dijimos desde el primer episodio que hablábamos sobre otakus, el anime tiene muchos géneros, siempre los ha tenido, o sea, abarca muchísimos géneros, pero en ocasiones llega a conjugar también esos muchos géneros en una sola historia. Por ejemplo, Hunter x Hunter yo creo que es un shonen, y los shonen son para jóvenes, son putazos, el personaje es débil peleando contra gente cada vez más fuerte, el viaje del héroe es como la idea principal. De hecho, te iba a preguntar algo así, perdón, Jared. Todos estos... ¿no? Sí, ya era hora. Todos estos géneros están como basados en este tipo de narrativa que es el héroe, el viaje del héroe, el suceso y todo eso. O sea, todos estos géneros de anime y todos estos tipos de historias están contenidos en este mismo método de narrativa. O sea, todo va para ese lado. Ahorita nos dices, Jared. Estaría aventurándome demasiado al asegurar que sí. Pero lo que puedo adelantar es decir que sí hay algunos elementos que se pues manifiestan en estas narrativas. Porque, bueno, para empezar, el viaje del héroe, Joseph Campbell, es un investigador que ha hecho de su vida, bueno, más bien que hizo de su vida, o no sé si sigue vivo, de ahí me van a colgar mis profesores de la universidad, pero bueno, el punto es que él tiene una maestría. él realiza esta gran investigación acerca de cómo las historias están contadas, y resulta que las grandes figuras, pues desde Cristo hasta Harry Potter, han tenido una estructura similar de pasos que tienen que lograr sobrellevar mientras va avanzando su historia. Entonces, podríamos considerar el viaje del héroe como una estructura para... una base. Sí, como una base, como una estructura para poder desarrollar al personaje principal. Ahora, la narratología es otra cuestión. O sea, si nos ponemos a investigar cómo un Naruto, como un Goku, como un pues inclusive el mismo Legoshi tiene que pasar a través de estas tribulaciones, vamos a empezar a ver correspondencias, pero en la forma de ser contada la historia sí va a haber algunas pues partes que son bastante diferentes entre estas cosas. Pues de hecho yo ponía el ejemplo de Hunter x Hunter porque yo creo que a lo mejor no lo has visto, pero sí, todos los que nos están escuchando, si no cabezón, han visto, ¿no? Es un mono de pelos parados. Qué raro, ¿eh? Como todos los otros, ¿verdad? Ajá, qué raro. Bueno, si no han visto Hunter x Hunter, por favor vayan, pausen no se crean, pero sí vayan a verlo porque es una chulada para contar una historia. Togashi, no, los que lo han visto no van a dejar mentir, ese güey rompe muchos estereotipos. Él cuenta el viaje del héroe, empieza con un niño de 11 años, así, Goku, ponle pues el estereotipo del personaje principal, un niño de 11 años que sale de que pasa una prueba para poder salir de su isla y poder ir a buscar a su papá, convertirse en un cazador. Entonces, a partir de ahí todos pensamos, pues típica historia. Pues Togashi nos mete el primer madrazo cuando el personaje principal casi a la mitad de la serie deja de ser el personaje principal y empieza a contar otra historia
de un mismo personaje, del mismo mundo, que es donde el contexto empieza a crear más personajes principales. Pasa algo, yo creo, en Hunter tipo Game of Thrones, donde llega un punto en donde no sabes cuál es